iremos de paseo por la historia de nuestro país y de nuestro estado, desde la época prehispánica, la época de la colonia, la independencia y la reforma, hasta la revolución y el México contemporáneo. Todo esto gracias a 3 museos que son únicos en su tipo y se encuentran en la ciudad de Monterrey. Estamos hablando del Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el del Palacio, todos ellos muy cerca de la Macroplaza y a un lado del maravilloso y bellísimo Paseo Santa Lucía. Al conocer estos 3 museos, te darás cuenta cómo el aprendizaje y el conocimiento pueden ser divertidos, ya que cuentan con sistemas interactivos para que tanto niños como adultos puedan seguir aprendiendo la manera en cómo vivían nuestros antepasados. Ahora sí, acompáñenos a conocerlos. ¡Vámonos! Vete, Fabi. La exposición permanente del Museo de Historia Mexicana cuenta con módulos de consulta interactivos integrados al recorrido. Como complemento a una experiencia de aprendizaje y entretenimiento, su guión histórico estuvo coordinado por la investigadora Margarita Loera y destacados investigadores nacionales. La misión del Museo de Historia Mexicana es ofrecer un panorama visual del complejo desarrollo histórico de México y despertar la curiosidad a las nuevas generaciones para que profundicen en algún aspecto de nuestro pasado y su trascendencia en el presente. Otra misión de este importante museo es fomentar en los visitantes la comprensión, el aprecio y el orgullo por la cultura y por los logros de nuestro pueblo, a través de coleccionar, preservar e interpretar su legado histórico, con el fin de promover y enaltecer el aprecio y el orgullo de nuestra herencia. En la sala temporal del Museo de Historia Mexicana podrás encontrar un homenaje al ilustrador, caricaturista y pintor José Guadalupe Posada, creador de ese eterno personaje que es la Catrina y que ha definido en el mundo la manera en cómo los mexicanos vemos la muerte. A 100 años de su muerte, Posada sigue más vivo que nunca en las imágenes que grabaron el juego, la tragedia, la comedia, el miedo, la fe, la vida y la muerte de los mexicanos. Por su estilo y temática empleados, José Guadalupe Posada es considerado un artista popular proveniente del pueblo que nutrió su obra del imaginario popular mexicano y a quien se dirigió como público. Fue considerado por Diego Rivera como el artista prototipo del pueblo y su defensor más aguerrido. Incluso se autoproclamó como hijo de Posada y la Catrina en su mural Sueño de una tarde de domingo en la Alameda. Célebre por sus dibujos y grabados sobre la muerte, apasionado de dibujar caricatura política, desarrolló nuevas técnicas de impresión,
Trabajó y fundó periódicos importantes, consolidó la fiesta del Día de los Muertos por sus interpretaciones de la vida cotidiana y actitudes del mexicano por medio de calaveras actuando como gente común. Es muy importante conocer nuestra historia, así que no dejes de visitar el Museo de Historia Mexicana. Dale un check-in a tu pasado y quédate con nosotros porque aún tenemos más de estos 3 museos históricos aquí en la ciudad de Monterrey. No te muevas, esto es Check-in Nuevo León. Ahora toca el turno de visitar el Museo del Palacio de Gobierno, el cual está ubicado en el centro de la ciudad. Es el sitio histórico que preside la vida de los neoloneses y en donde es posible reflexionar acerca de los diversos procesos que forjaron a la actual sociedad de este estado. En la actualidad, en la planta baja alberga el Museo del Palacio, que surge de la iniciativa del Gobierno del Estado en conjunto con el Museo de Historia Mexicana, con el objetivo de brindar un espacio que nos llevara a la reflexión de la historia del Estado. La exposición cuenta con más de 400 piezas, entre ellas obras de arte, documentos y fotografías. Empezaremos nuestro recorrido en la Sala 1, conocida como Del Reino al Estado. La sala inicia como una representación de los primeros pobladores que desde entonces, en sus fiestas o mitotes, asaban carne, pero de venado. Eran además excelentes pescadores y poseían un amplio conocimiento de la naturaleza. Sabemos que poseían pocas cosas por su necesidad de movilidad continua al huir en caso de peligro. Por lo mismo, sus cuerpos eran esbeltos y tonificados, pues debían correr mucho para no ser presa de los animales salvajes. Algunos grupos de chichimecas, nombre como se llamaba a los nativos, se caracterizaban por tener pintadas rayas en la cara y otros por cortarse el pelo solo de los laterales de la cabeza. En las piedras dejaron rasgos de su presencia, expresando a través de formas geométricas la lluvia, el sol, las montañas y los truenos. En esta sala descubriremos lo que son los amonites, al ver aquí algunos adornados con organismos fosilizados como algas marinas. También el llamado monstruo de Aranberry, de 20 metros de largo, a través de una réplica de sus vértebras. Este reptil marino data de los tiempos en que podemos imaginar al Cerro de la Silla todavía en las profundidades del mar. Durante el recorrido pueden apreciarse las expediciones del norte. Los primeros exploradores de la región se ven atraídos por lo verde de las tierras y los veneros de agua. Al encontrarse los españoles con las tribus, su forma de relacionarse produce nuevos sistemas de organización. Continuamos con la Sala 2, la cual llamaron de lo prohibido a lo permitido. En esta sala se narran eventos a través del tema central del derecho y las leyes como instrumentos normativos que rigen las relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el gobierno. Es así que al iniciar el recorrido se observa la figura representativa de Benito Juárez sosteniendo las leyes de reforma. Luego abre el espacio con un domo que muestra una alegoría de cómo la ley nos protege con la fecha de la promulgación de las constituciones. Desfilan además algunos personajes que han participado en la construcción de las constituciones que han regido a nuestro Estado a lo largo de la defensa de su soberanía.
hallan también facsímiles de importantes documentos de la historia de Nuevo León, como el acta fundacional de la ciudad de Monterrey, una imprenta tipográfica que estuvo en funciones en este mismo edificio para producir el periódico oficial del Estado, y finalmente la historia e imagen del actual escudo de Nuevo León, que con sus símbolos concentran los valores de nuestro pueblo. La última sala es la 3, conocida como de súbditos a ciudadanos. Este es un espacio que invita a la contemplación del emblemático Palacio de Gobierno, edificio que nos acoge en esta exposición. Inicia con una muestra de la evolución de Nuevo León en un juego de contrastes a través de imágenes que muestran, por ejemplo, lo que un día fue una fábrica de acero para convertirse en un parque recreativo como fundidora. Para ejemplificar la administración de Bernardo Reyes, se encuentran documentos relativos a la planificación del palacio, como el presupuesto de los materiales con apuntes personales. También está una fotografía que dejó impresa la imagen de algunos canteros participantes en este gran proyecto arquitectónico. Como te has podido dar cuenta durante este recorrido, la historia de nuestro estado es excepcional. Así que si quieres conocer más, visita el Museo del Palacio, que ayuda a los neoloneses a unirse más como pueblo y conocer más de nuestra historia. ¡Dale check-in! Veremos más de las raíces de nuestro estado y daremos un recorrido por la evolución que ha tenido como pueblo, visitando el maravilloso Museo del Noreste, lugar que muestra orgulloso objetos, documentos y evidencia de una cultura que venció al desierto. Ventajas que tiene el Museo del Noreste es que es interactivo, de verdad tienes que venir a conocerlo. Fabiola, ven, esto está genial, te va a encantar. Hoy es un hecho evidente la integración económica, social y cultural del noreste de México y Texas, pero sus vínculos tienen una historia que va desde los nómadas cazadores-recolectores, habitantes de esta región durante milenios, hasta la demarcación de la región en el virreinato. Al llegar a la Sala del Noreste Contemporáneo, vemos cómo se despliega un mapa satelital topográfico del noreste contemporáneo, en el que en primera instancia pueden distinguirse los límites naturales de la región. Con la independencia de México, logra afirmarse la identidad de los habitantes del noreste. No obstante, en 1836, Texas se separa de México para agregarse más tarde a Estados Unidos. Hombres originarios de esta región participaron activamente en la Revolución Mexicana y por eso se dedica un espacio a mostrar su pensamiento. También se da ejemplo de la evolución de la radio en el siglo XX, pues fue aquí donde se instaló la primera estación experimental de radio del país. Después de todos los conflictos militares y políticos previos, pareció haberse dado una tregua. Porfirio Díaz desactivó problemas fronterizos con una hábil diplomacia. Iniciaba así la etapa en la que estas diferencias no volverían a situar a los dos países al borde de una guerra. Estas condiciones de relativa paz fueron a su vez propicias para atraer la inversión extranjera al noreste, y es precisamente de lo que se trata esta sala, de lo que se llamó la integración funcional del noreste. Recibiendo el mismo nombre, los ferrocarriles contribuyeron al desarrollo de la agricultura, la minería y la industria al facilitar la circulación de mercancías.
La siguiente sala que recorreremos es conocida como la Conformación de la Frontera. Durante 10 años, la República de Texas mantuvo con dificultad su independencia, lo que desembocaría en la provocación de una guerra contra México. Mas el designio expansionista de Estados Unidos maduraría con la anexión de la República de Texas en 1845. En 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que terminó la Guerra de Intervención norteamericana. México cedió gran parte de su territorio del norte a Estados Unidos y la frontera del noreste quedó sobre el río Bravo. La definición de este límite internacional provocaría conflictos bélicos y sociales en ambas naciones. Al llegar a la sala denominada Forja Republicana, aquí aparece el espacio geográfico de los primeros esbozos de las entidades del noreste. En un mapa en mosaico del noreste mexicano y Texas se observa la distribución territorial de los estados y las principales ciudades que los conforman. La siguiente sala que recorreremos, llamada Crisol Colonial del Noreste, nos muestra la historia del noreste al finalizar el primer tercio del siglo XVIII, cuando la extensión territorial del noreste de México estaba incompleta. Esa región estratégica fue muy vulnerable ante las crecientes rivalidades entre España y otras potencias europeas. Para agravar la situación, la presencia de los indios de las praderas se convirtió en una amenaza. La representación de indios comanche y apache en esta sala nos habla de la abrupta movilización de estos grupos hacia la región. Se hace urgente consolidar los asentamientos humanos y contrarrestar los ataques de los indios, de ahí que surge el sistema militar de presidios. La construcción de sistemas hidráulicos como norias, azudas y acequias permitió la mejora de los cultivos y la simplificación del estilo de vida de los habitantes. Para comprender la funcionalidad de estos mecanismos, se encuentra en la sala una réplica a escala de una noria y una azuda. Ahora estamos en la sala del Virreinato Formativo, la cual nos lleva a la era del contacto entre las culturas occidental e indígena. La ilustra un óleo sobre la fundación de Monterrey. También se encuentra representada una misión franciscana. En estas casas o iglesias donde habitaban los misioneros, se logró la transformación de los patrones de vida de la población nativa y ayudaron a protegerse de los ataques de otros grupos nómadas como los apaches y comanches. De todas formas, con el sistema de encomiendas, los indígenas quedaban sujetos al trabajo obligatorio bajo el mando de los primeros pobladores españoles. En esta última sala, llamada el Antiguo Noreste, observaremos cómo lo que hoy conocemos como el noreste de México y el sur del estado norteamericano de Texas fue ocupado por sus primeros pobladores hace miles de años. Los hombres dependían esencialmente de la cacería de los grandes mamíferos, pero al extinguirse recurrieron a una subsistencia basada en la caza, la recolección y la pesca, con lo que surge el indio nómada cazador-recolector y algunos pueblos sedentarios en su periferia. Como los protagonistas de la historia también pueden dar un toque de humor, tenemos en la sala temporal del Museo Norestense un homenaje a Abel Quesada, que se autodefine como un monero, cartonista, ilustrador, periodista, cuentista, pintor y trotamundos. Aquí encontraremos más de 400 imágenes que con gran humor reflejan a la sociedad mexicana y su vida política. En el recorrido por esta exhibición podemos observar los tintes de crítica centralista que poseía el caricaturista y pintor, quien realizó filosas críticas en tiempos de crisis en la década de los 30.
Reforzando el tema de Monterrey, la muestra presentará 2 galerías al inicio. La primera de personajes a gran escala que hicieron famosos al caricaturista, como una segunda dedicada al mexicano. También se hará presente el tema de sus obsesiones, cine y ciudad, además de proporcionarnos un recorrido por diversas partes del mundo con sus libretas de viaje. Fabiola, nos la pasamos increíble en estos museos. De verdad que tienen que venir a ver esta exhibición de estos 2 pintores que a su manera nos van a entender qué es lo que es México para ellos por medio de pinturas, críticas y mucho más. 100% recomendable. Ay, claro que sí, yo me la pasé padrísimo, Ramsés. Así que te invitamos a que le des un check-in al Museo del Noreste, al Museo de Historia Mexicana, al Museo del Palacio, para que como nosotros te sientas orgulloso de tu historia. ¡Hasta la próxima!